Listo, perfecto. Vamos a concluir de una manera bastante ágil con el cierre del mercado y con lo que sucedió esta semana. Bien, el SP 500, Dani, es otro tema, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del SP 500 o del Nasdaq, incluso el Dow es un poco más tranquilo, o el Russell 2000 son un poco más tranquilos, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de índices como el SP 500 o el Nasdaq, pues compras, 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 compras. Yo recuerdo mucho antes, eh, por ahí unos 4 años, 3 años atrás, que yo antes era muy catastrofista, ¿no? Y eso también es muy importante de las personas que uno escuche, ¿sí? No voy a hablar mal de nadie, porque todos mis profesores los admiro muchísimo. Pero sí habían algunos que eran muy, muy al tope, ¿no? Esto se va a esto se va a ir al diablo, esto va a tener que caer, esto mejor dicho, ¿sí? Está muy arriba, esto ya no puede seguir subiendo más, ¿sí? El fin del mundo va a llegar, cosas así, ¿bien? Y sucede. Vale, chicos, el mercado está en un punto extremo, pero esto puede seguir subiendo más. Miren, por ejemplo, el 2009. 2009, ¿cuándo fue la última corrección interesante? 2018. Y no fue ni siquiera una corrección interesante. Fue una corrección de un 22%. Bien, esa fue la corrección desde el 2009 hasta el 2018. Casi 10 años después, ¿sí? Casi 10 años después, el mercado solo corrigió un 22%, la corrección más importante que tuvo. Luego llegó la otra, 2020, la del COVID, un poco más interesante ya, 35%. Pero después, no hay comparación, chicos, ¿sí? A ver, nosotros sabemos que todo esto también es relacionado a la gran cantidad de dinero que existe actualmente en el mercado y que existió en este periodo de tiempo, ¿vale? Un 121% subió el mercado. Perfecto. Ahí igual todo el mundo. Esto se va a ir al diablo, este mercado está muy alto, mejor dicho, sí, la guerra, los tipos de interés. Y después que existió una corrección más sana, igual de un 27%. Y después, ¿qué sucedió? El mercado repunta un 78%. Bien. Habla Trump el día de la liberación. ¡Pum! El mercado cae. ¿Cuánto cae el mercado? Un 21%, chicos. Bien. Perfecto. Tenemos pros y contra. ¿Cuál es el contra principal del mercado? La deuda. ¿Sí? Y cuando eso suceda, pues el mercado se va a pegar un descalabro interesante porque tiene que ser así y así es generalmente, tanto en la teoría del mercado secular como en la teoría de que en estos momentos quiero encontrar esa imagen porque se me escapa el nombre, pero yo se los compartí en una ocasión. El mercado tiene, el cuadro es así, no sé si ustedes se acuerden. El mercado tiene auges y declives, auges y declives, pero esos mismos auges y declives tienen diferentes tiempos y esos declives igual, ¿sí? Entonces nosotros llegamos a un punto o el mercado llega a un punto extremo en el que ya hay que hacer una limpieza por diferentes razones, sea lo que sea, sean guerras, sea deudas, ¿sí? Sea recesiones, sea lo que sea. El mercado tendrá que darse un descalabro grande, ¿sí? Se regula él solo, de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque también están los gobiernos, la masiva impresión de dinero y demás. Pero en esta ocasión, el mercado está apoyado por diferentes factores. Primero, los buenos resultados que han ofrecido empresas que llevan prácticamente la batuta del mercado, como son las tecnológicas. ¿Sí? Resumámoslo en las tecnológicas. Bien. Junto con el proyecto de la inteligencia artificial. Es por eso que si en el futuro próximo la inteligencia artificial no cumple con las expectativas tan altas que tiene el mercado sobre ellas, va a presentarse como un pro para que caiga. Mientras tanto, sigue siendo un pro para que suba. ¿Sí? Bien, primer factor. Segundo factor positivo para el mercado, el alto nivel de liquidez que existe en el mismo. ¿Sí? Hay mucho dinero en el mercado. Bien, y todo se está trasladando a las acciones. Y tercero,
la reducción de tipos de interés de la Reserva Federal. Hemos visto que hay un radar, ¿no? Cuando los tipos de interés pivotan y es contrario al que esperábamos ahorita de que el mercado subiera, generalmente cae, pero siempre es en ocasiones de riesgo económico, ¿sí? ¿Qué dijo Powell? Volvemos a Powell el miércoles. Él dijo, el empleo se está deteriorando, pero todavía no estamos en riesgo, ¿sí? Entonces traslada un aire de tranquilidad al mercado de que está empezando a actuar supuestamente a tiempo. Entonces, tipos de interés más bajos, inflación alta, dinero barato, más dinero en el mercado, atractivo por el riesgo, mercado arriba. Listo, perfecto. Tres factores de mucho peso para que el mercado siga subiendo. Entonces, el querer pronosticarlo, como dice Peter Lynch, ¿sí? Siempre yo era de esos, ¿no? Esa ave de mal agüero, de esto va a caer, eso en algún momento va a caer y yo ahí es cuando voy a tener la razón y todo bien. Pero es que vuelvo y les repito, chicos, ya para nosotros ya esa filosofía de querer adivinar el mercado no cabe. Si el mercado es alcista y tiene fundamentos para que siga siendo alcista, tenemos que seguir comprándolo. Bien. Entonces, por eso en el S&P 500 y en el Nasdaq es contrario. Momentos de ventas son de alto riesgo. Genera oportunidades de ventas en ocasiones, pero el S&P 500 se compra. ¿Cuándo lo vamos a ver en ventas atractivas? Cuando ese escenario que yo les comenté, ahorita los tres escenarios que les comenté, empiecen a ir en contra. Si la inteligencia artificial no cumple con las expectativas, si la globalización empieza a frenar las cadenas de suministros porque las potencias del mundo están peleadas, ¿sí? Y prefieren irse al lado del proteccionismo en vez de continuar con la parte de la globalización, ¿bien? Y si la inflación de pronto no se repunta mucho y los tipos de interés tienen que volver al alza como sucedió en la época de los 70. Esos serían factores que ya nos harían ver que entonces el S&P y el Nasdaq ya tienen una probabilidad de mercado bajista muy alta, pero por el momento es alcista. Bien. Ha dado oportunidad de compra, eso es lo difícil, ¿no? Ya tomarlo, por lo menos en nuestra metodología. Porque si nosotros vemos esto, tenemos un impulso y un retroceso. Un retroceso que no ha llegado a nuestro nivel mínimo de oxigenación. Ahí está. Se quedó en el 38,2. Entonces no nos sirve. El S&P 500 va a ser más interesante para empezar a indexarnos, como yo se los había dicho en alguna ocasión. Empezar a buscar ETFs de Vanguard, de JP Morgan, ¿sí? Cositas por el estilo, e intentar indexarnos. Y en cada caída, comprar, ¿sí? Esa sería una mejor estrategia que hacerle trading. Porque para hacerle trading, pues, o toca en temporalidades muy pequeñas o simplemente toca verlo. ¿Sí? Entonces, la bolsa, chicos, es alcista. No hay de otra, no hay otro análisis, ¿sí? Hay muchas cosas, muchos factores que podemos poner sobre la mesa para que podamos proyectar una posible caída, pero es que eso puede tardar mucho tiempo en darse, chicos. Y si nosotros nos quedamos con ese ánimo catastrofista, ahí nos vamos a quedar desaprovechando las oportunidades. Entonces, en resumen, y para no enfocarnos mucho en la bolsa, en Wall Street, la bolsa es alcista. Bien. Y con un VIX de volatilidad en niveles muy bajos. Esto es complacencia pura y dura, chicos. Cuando este indicador está bajo, el índice, el SP, el Nasdaq solo va a subir. Cuando esto ya sube, porque es volatilidad extrema, pues ya cae, porque ya hay miedo en el mercado. Bien. Perfecto. Ahora sí vámonos al que nos genera más oportunidades. El dólar americano. Bien, el dólar americano tiene una estructura alcista diaria, recuérdenlo, ¿vale? No se les vaya a olvidar hasta el momento, después de que hizo este cambio de carácter. ¿Cuál es el área de trabajo que tenemos con el de XY? Esta de aquí, apuntando al alza. Perfecto. Sin embargo, las demás temporalidades, como lo vimos la última vez, son bajistas. El dólar es bajista en el largo plazo. Bien.
Bajista en el largo plazo, alcista en el mediano largo plazo. Temporalidad diaria. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir eso entonces que debemos seguirlo vendiendo? Es muy importante saber lo que está haciendo por estas zonas. Entonces, para hacerlo, nos vamos a H4. Muy bien. ¿Qué podemos ver nosotros en H4? Nosotros podemos encontrar en H4 que el precio ha venido bajista desde aquí. Desde ahí ya dejó de ser alcista e incluso deja su máximo diario que vimos previamente y empieza a estructurarse. A la baja, aquí hace un falso escape al alza, ¿de acuerdo? Habla Powell en Jackson Hole, creo que habló Powell este día y ¡boom! Lo derrumba. ¿Por qué? Porque Powell dijo el empleo. Solamente dijo el empleo y ¡puf! Se fue todo al diablo. ¿Sí? Ni siquiera duró un minuto lo que dijo y el dólar se fue. Bien, después, bueno, se recupera, se queda ahí lateral, después confirma la baja. Muy bien. Luego vuelve a confirmar. Perfecto, entonces, ¿qué decimos? ¿A qué conclusión rápida y sencilla podemos llegar nosotros con el de XY en el mediano plazo? Que el dólar es bajista. El dólar es bajista, con un máximo comprendido en los 98,04 y un mínimo comprendido en los 96,55. Listo, con un objetivo de Fibonacci en los 99,66, 99,91. ¿Quiere decir eso que vamos a buscar ese objetivo? No tenemos ninguna razón de hacerlo. Hasta que por lo menos me supere de manera contundente los 98,04. Pero hasta que el precio no haga eso, el dólar es bajista. ¿Quiere decir entonces eso que lo vamos a vender desde aquí? Tampoco tiene ningún sentido, porque en H1 el dólar es alcista. Bien. Entonces nosotros debemos adaptarnos a los fractales y a las estructuras actuales. Bien. Junto con los datos. Bien. ¿Qué dijimos? ¿Cuál va a ser el tópico más importante de la semana entrante para el dólar americano? Vamos a verlo. Arrancamos con los PMIs manufactureros, ¿sí? Aquí es donde vamos a seguir viendo el empleo, ¿sí? O la fuerza de las empresas, que ya sabemos que son el pilar del empleo. Listo, PMI manufacturero, PMI de servicios. Todavía no tenemos Forecast. Eso lo vamos a ver entonces el lunes. Pero ya vemos que el martes va a haber un dato de peso para el dólar americano. Y bueno, para el euro y demás. En la otra semana tenemos PMIs. Miércoles. El miércoles ya tenemos ventas de viviendas nuevas. ¿Listo? Perfecto. Ese es un dato también de peso para ver la salud del empleo. ¿Listo? La salud de la construcción. Bien. Perfecto. Jueves. El jueves sí tenemos el dato real. PIB trimestral del segundo trimestre del año. Vienen del menos 0,5 como dato preliminar y esperan un crecimiento brutal al 3,3%. Y también vamos a tener peticiones, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Si el empleo se sigue deteriorando, el dólar seguramente puede seguir cayendo. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que haya un recorte de tipos nuevamente en octubre vuelven a aumentar. Ahorita están en el 91,9%. Bien. Entonces acá es donde entra la parte, vende con el rumor, compra con la noticia. Si cumple. Bien. O podría ser al contrario, compra con el rumor, vende con la noticia. Eso ya lo vamos a ver con el gráfico, a medida que evolucione el gráfico. Si el dólar es capaz de superar este máximo, teniendo en cuenta que vamos a tener esos tipos de datos la otra semana, entonces puede llegar hasta acá como descuento. Y cuando todo el mundo espere que el dato lo siga impulsando al alza, si sale positivo, es ahí cuando el dólar los barre a todos. Bien. Por el contrario, puede ser esto, y si el dólar sale, si el dato sale bien o incluso mucho mejor de lo esperado, entonces puede hacer esto, pero eso no lo sabemos. Bien, tenemos que esperar los tópicos. ¿De dónde viene el dólar americano? El dólar americano viene pues como tal de un el crecimiento estadounidense, perdón, viene de un -0,5. Se espera un repunte muy fuerte al 3,3%. ¿Sí?
Perfecto, se espera un crecimiento muy fuerte en la economía estadounidense. Bien. Lo que se asimilaría en confianza, en que los analistas se equivocaron en que los aranceles le iban a hacer daño a la economía estadounidense, bla, bla, bla. Van a salir con un poco de cosas, chicos. Ustedes se van a ir viendo. Van a ir viendo, chicos. Nosotros escuchamos a los profesionales, pero no por el hecho de que sean profesionales, quiere decir que tenemos que estar al 100% de acuerdo con ellos, igual que ustedes conmigo. ¿Sí? Si hay un PBI alto, eso quiere decir que se puede estar recomponiendo la parte del empleo también, supongo. Ujú. Sí, señor. Esas pistas las vamos a ir viendo con los PMIs, tanto en Claro, manufactura como tanto en servicio. Así claro. como, así como las ofertas JOLTS nos dieron la pista a principios de mes, los PMIs nos van a ir dando la pista de lo que puede suceder realmente con el Producto Interior Bruto. Bien, perfecto. Fíjense Bien, entonces cómo es ese patrón. Si yo les compartía, chicos. O sea, bueno, salió el dato, boom, lo descuentan. Pero ¿qué era lo importante? Powell. Empezó a hablar Powell. Pum, se recuperó. Y dije, a mí esto, carajo, siempre pasaba lo mismo. Y a mí antes me sorprendía mucho. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si Powell está hablando del empleo, de que se está deteriorando, de que van a haber más reducciones de tipos, de que esto, de que lo uno, de que son datos muy negativos o fueron palabras muy negativas para el dólar americano? ¿Por qué sube? Ah, porque yo ya después lo entendí, ya lo descontó. Ya lo venía descontando. Entonces, para esa gente que venía siendo negativa o seguía siendo negativa con el dólar, es hora de barrerlos. Al igual, toda esa gente que va a empezar a ser positiva con el Producto Interior Bruto y demás, pam, 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 y después es hora de barrerlos, ¿sí? Pero como también, Juli tiene una pregunta. Eh, em, el día que salió el dato, que fue el miércoles, eh, ya se venía diciendo que estaba descontado de que, va, lo venías diciendo vos, de que estaba descontado los 25 puntos de los tipos de interés. ¿En qué momento vos capaz te hubieras dado cuenta que iban a recortar 50 ponele? Porque Uf, vos también lo habías dicho, que había una leve probabilidad, pero una probabilidad en fin de que haya un recorte de 50 puntos. ¿Qué hubiera alimentado más esa expectativa con él? por ejemplo, digamos que hubiera alimentado la expectativa de un recorte de 50 puntos básicos, que los miembros del FONC hayan estado de acuerdo, ¿sí? Pero como solamente hubo uno, y qué coincidencia que es el que Trump eligió como futuro presidente de la Claro. Reserva Federal. O sea, qué coincidencia, ¿no? Porque después que dijo Trump cuando Powell, si vieron ese, Trump es muy incendiario, chicos, ¿sí? ¿Qué dijo? Trata mal primero a Powell, ¿sí? Y segundo dice, Powell debía haber bajado 100, 200 puntos básicos. Imagínense entonces eso cómo se traduce al mercado. Uy, no, Estados Unidos está muy mal porque si están bajando tipos de interés tan rápido es por algo, ¿sí? Claro. Entonces En hubiera sido la, el efecto en la contrario. conferencia de prensa lo venían cuestionando a esto de que Trump quiere poner gente amiga. Eh, Powell obviamente habló, el tipo no se centra en la política, No, de pero todas maneras es muy profesional a la hora de contestar. por eso el tipo no se centra en la política y no quiso entrar ahí, así que esquivó la pregunta de la mejor manera que pudo y no dio grandes declaraciones. Entonces, Pero ¿eso en qué se traduce, Juli? En confianza al dólar, porque dicen Powell ah, sigue firme con su política. No se deja manipular por Trump. Sí. Entonces, confianza de que la Fed supuestamente conserva su independencia y el dólar se recuperó. Eso por ese lado. Y segundo, porque el mercado tenía que venir a barrer a todos los que seguían vendiendo. es re loca la forma de verla esa, porque posta, estaba descontado. Pero es genial, ¿no? Sí. Es una locura, chicos. Cuando nosotros aprendemos a analizar bien los datos, es una locura. ¿Le atinamos siempre? No, porque pues no tenemos la bola de cristal, pero por lo menos ya vamos con un criterio muy sólido, ¿sí? O sea, yo no permito que nadie que no tenga
un escenario así llegue y me diga lo contrario. Tiene que pararse frente a mí y decirme esto y esto y esto, no. Pero decirme, no, el dólar es bajista o algo por el estilo o cosas así, eso no vale, ¿sí? Porque se habla con fundamentos, con bases y por eso yo dije, yo tengo escenarios, pero va a ser muy importante lo que diga Powell. Ya, tiene que hablar Powell y tiene que el mercado organizarse. Si el mercado en ese punto hubiera realmente roto esta zona, bam, ¿verdad? Nos hubiera dejado entonces la continuación de un fractal bajista. Entonces, si ven cómo estas mechas no son rompimientos, es por eso que yo también adoro cuando escuché esa clase de la contundencia, cuando aprendí esa parte de la contundencia, y es lo que les estoy compartiendo ahora. Y necesitamos certezas, chicos. Dejar de comer ansias de estar en el mercado o de querer adivinarlo. Sí. Y sucedió, bien, latinamos, latinamos. El oro corrigió, el S&P 500 corrigió muy poquito, sí, y el dólar se recuperó. Bien. Ahora, ¿qué esperamos entonces? El dólar se encuentra en una estructura alcista, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra área de trabajo? Esta de aquí. Ya estructuró. Bien. Ya no hay sesión porque, bueno, ya prácticamente, como les decía, queda una hora prácticamente de mercado, entonces pues ya no esperemos movimientos muy fuertes. ¿Cuándo voy yo a tomar la decisión de venderlo o ver que el dólar ya no va a subir más cuando se posicione por debajo de los 97,50? Igual que como Dani tiene su orden de venta en el euro. ¿Cambiarías tu expectativa de venta a compra cuando se posicione por encima de ese nivel? Bien. Y podría ser una forma de descuento para que cuando salga el dato del PIB, si cumple, suba. Pero eso lo vamos a ir viendo con los ISM de la otra semana. Por el momento el dólar es alcista. Y si rompe la zona de los 97,80, pues más confirmaciones nos va a ofrecer. ¿Sí? Y acá es donde volvemos al juego, ¿no? Los famosos bloques o las famosas zonas de precios discount, ¿sí? O premium. Bien. El mercado les da ese contentillo y después se los lleva. Como también puede que ya ahí exista bastante dinero, ya capitulen los compradores, se vayan por la expectativa de que van a haber más recortes de tipos de interés del dólar, ¿sí? Para el dólar, perdón, y comienza a caer. Que Estados Unidos no cumpla con su crecimiento y comience a caer. Bien. Entonces, el dólar actualmente es alcista en el corto plazo y la probabilidad de que se pierda la zona de los 98,03 es medianamente alta, ¿vale? Sí, Perfecto. sí. Eso me lleva, bueno, el peso colombiano, una joya, realmente, la manera en la que se ha comportado, a pesar de, ayer hablaba con un compañero también, a pesar de varias noticias, de varios títulos amarillistas, como la desertificación de Estados Unidos hacia Colombia como país no benefactor hacia la lucha del narcotráfico y muchas cosas por el estilo, y ahí todo el mundo se asusta, ¿no? Toda la gente que opera con titulares, el peso se va a debilitar, vamos a comprar, y miren qué pasa. ¿Por qué? Porque la estructura actual es bajista. Y fíjense cómo acá entra el punto, ¿no? El dólar está fuerte, el dólar ha estado fuerte esta última, desde el miércoles, se ha fortalecido. Pero existe confianza en la economía colombiana, ¿bien? Y se demuestra aquí. Va a haber mucha incertidumbre a nivel político porque el otro año son elecciones, sabemos que Colombia es un país muy violento en esos casos, ¿bien? Y eso podría hacer que el peso se recupere, también acompañado de la probabilidad de que Estados Unidos también se esté recuperando económicamente hablando, bien, en diferentes sectores, y tome fuerza el dólar, lo que vuelva a paliar al peso colombiano y pues ya eh, lo haga volver a subir. De todas maneras, si eso llegase a pasar, simplemente sería una corrección
de este impulso. Impulso, retroceso. Bien, el dólar canadiense. El dólar canadiense. El dólar canadiense, por el contrario, su estructura del mediano largo plazo es alcista. La estructura diaria es alcista, ¿sí? Comprendiendo el máximo en los 1,39, ¿sí? En los 1,39,14 y el mínimo en los 1,37,35. Perfecto. Se lateralizó incluso. La estructura diaria o el fractal diario comparten misma zona de trabajo con la fractalidad H4, ¿sí? Comparten la misma área de trabajo. Perfecto. Al igual que en el dólar yen, entonces a la conclusión a la que podemos llegar con este par es que se lateralizó. Está siendo un mercado eficiente, ¿sí? Con mayores probabilidades de que el dólar pueda ganar fuerza sobre Canadá porque los datos de Canadá, al contrario de Estados Unidos, son peores, ¿sí? En la parte del desempleo, por diferencial de tasas de interés y por otros factores. Bien, perfecto. Pero, ¿qué ha pasado el día de hoy en H1? En H1 el precio me sacó este profit, esta idea de profit, ¿sí? Me dio la oportunidad de comprar ayer cuando hice la publicación del video. Alcancé a comprar, dije, bueno, intentemos la comprita. Pero esta mañana cerré aquí manualmente, ¿sí? No quería estar en el mercado más este fin de semana, solamente estoy con el oro acá. Solamente me quedé en el oro en una sola cuenta. Pero el resto saqué todo, quise tener un fin de semana tranquilo. A ver cómo empezamos la otra semana. Yo les había dicho a ustedes que el dólar canadiense es uno de los gráficos que mejor pistas dan para saber qué pueda pasar con el dólar. ¿Sí? Ese cambio, ese cambio de carácter, perdón, me gustó. ¿Sí? Y nos apunta a poder empezar a venderlo la otra semana. ¿Cómo cerró el sentimiento retail con este par? Bueno, están bastante neutrales, pero están más comprados todavía. Sí, la otra semana con Canadá tenemos índice de precios de materias primas, nada. Después tenemos índice de precios de viviendas nuevas. No son noticias, no son datos de mucho impacto en Canadá. Y el día viernes tenemos el Producto Interior Bruto, en el que pues se espera una cierta recuperación. Entonces, igual, en Canadá podría ser vende con el rumor, compra con la noticia, posiblemente, que se esperan que sea un positivo. Bien, entonces ese cambio de carácter me pareció interesante e incluso ya nos está marcando la probabilidad de marcar nuestra área de trabajo. Listo, ¿qué esperaríamos entonces con el dólar canadiense a nivel técnico? ¿Sí? Y teniendo en cuenta entonces de que el dólar podría debilitarse esperando también el dato del Producto Interior Bruto que nos dé oportunidad de ventas inicios de la otra semana. Para que cuando salga el dato, según cómo salga tanto el de Estados Unidos como el de Canadá, poder volverlo a comprar. Bien, pero por el momento nos apunta ventas. En H4 y diario ya sabemos que estamos lateralizados y en semanal estamos alcistas. O sea, todas las tendencias, todas las temporalidades de este par son alcistas. Todas las temporalidades macro, ¿sí? Teniéndolo de esta forma. Un impulso, un retroceso en semanal. Si nos vamos a diario, tenemos un impulso, un retroceso. H4 ya sabemos que es la misma área. Bien. Y en una hora estamos bajistas. ¿De acuerdo? ¿Qué podría haber? Digamos, si nosotros nos vamos a la parte de imbalances y demás, objetivos de Fibonacci, si es capaz de llegar hasta acá, ¿sí? Vamos a verlo la otra semana, a ver si es capaz de llegar a esa zona. Y si se recupera, de todas maneras sería una recuperación en retroceso. ¿Por qué? Porque la estructura tanto diaria como H4 cambiaría en su carácter, ¿sí? Y nos podrían llevar a ver que el Canadá
puede cumplir su objetivo áureo en los 1.3509, 1.3461, siendo así. Y ahí ver si ya hay la posibilidad de un cambio de ciclo y ya se pueda empezar a recuperar. Todo depende de lo que vaya a pasar con el dólar y de las expectativas que se vayan generando. El euro, como lo vimos con Dani, es bajista, con riesgo de que se pueda recuperar por encima de los 1.1761. ¿Listo? Porque pues sus fractales son alcistas. Esto es lo que yo quería ver porque Dani encontró el área de trabajo alcista. Vamos a verlo semanal. Este ejercicio es muy importante, chicos. Ustedes tienen que entender cuál es la dirección principal, secundaria y terciaria de los gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos vamos a semanal primero, encontramos que el precio hace su cambio aquí, después hace su rompimiento y este es el máximo estructural. Miren, a ver, hace el rompimiento semanal, llega hasta este máximo y ese es el máximo estructural semanal. Bien, listo, perfecto. Encontré el máximo estructural semanal y el mínimo estructural semanal. Comparten con el diario. ¿Dónde está el diario? El diario, de igual forma, ¿dónde está acá? A ver, en diario. Rompe, 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 rompe. Bien, entonces Dani estaba bien. Bien, cambio de carácter. ¿Eso qué quiere decir? Que la temporalidad del euro, al igual que la libra, es bajista en diario. Y este es el mismo máximo estructural diario. No lo rompió. Bien, perfecto. Entonces estamos ahí, entre el máximo que comprende los 1.1831 y el mínimo que comprende los 1.14. Vale. Y estamos bajistas en diario. Pero en H4 somos alcistas. Cambia su carácter, rompe, rompe. Yo marqué este como cambio de carácter y después nuevamente cambio de carácter. Rompe, ¿sí? No pasa nada, al final de cuentas llegamos al mismo punto que tiene Dani, que nos enseñó Dani en el primer Zoom, que es esta área de trabajo. Bien, perfecto. Entonces corregí el error y llegamos al mismo punto que tiene Dani. Perfecto. ¿Quiere decir entonces que vamos a tener que comprar desde esta zona porque la temporalidad H4 es alcista? No, porque vimos que en diario es bajista. Bien. Y estamos viendo que el riesgo de que el dólar se pueda fortalecer eh, posiblemente la siguiente semana pues es alta. Bien. O que se debilite. Todo eso lo vamos a ver con la evolución del gráfico. El precio acá nos hace cambio de carácter, confirma, ¿sí? Lo queríamos vender, no da la oportunidad, hace cambio de carácter. Yo ya veía, yo decía, uy, ya es bueno empezarlo a comprar, sería bueno empezarlo a comprar si nos da la oportunidad porque las expectativas del dólar del largo plazo son negativas, ¿sí? Para el DXY, pero no, salieron las peticiones y las nuevas peticiones y las renovaciones mejor de lo esperado y el dólar se recupera. Entonces, vuelve a hacer el cambio de carácter, no llega al área óptima, confirman la sesión de hoy y nos da esa oportunidad de compra. Yo no vendí, de venta, perdón. Yo no vendí porque no estaba en la casa, pero si hubiera sido interesante poderla tomar. Que se posiciona por encima de los 1.1761, no pasa nada. Pues entonces lo que vamos a hacer es intentar buscar esa compra.
Ya la otra semana, cuando ya tengamos apertura del mercado, pues vamos a ir viendo con mayor detalle las probabilidades que vayan sucediendo según los datos y según los gráficos. ¿Listo? Si se sigue confirmando por debajo de los 1,1728, pues lo seguimos vendiendo con riesgo, ¿sí? Por el área en el que se encuentra, pero pues es que vuelvo y les repito, chicos, esto se puede perder. O sea, no hay nada, no hay nadie que me pueda decir no se puede perder. ¿Sí? O sea, ¿bajo qué criterios este mínimo no se puede perder? A lo mismo que bajo qué criterios este máximo no se puede perder. ¿Sí? Ya tomamos nuestras decisiones y los que no, pues simplemente igual. Tanto el que tomó su decisión de vender como el que no, solamente le queda esperar a ver cómo evoluciona el gráfico. Nada más. No podemos hacer nada más. ¿Sí? Nosotros no nos podemos meter ahí al computador y empujar la vela hacia abajo o hacia arriba. Nada. Ya decisión tomada, esperamos. Tanto en el euro como en la libra. Ahora, la libra, miren, yo les comentaba esa clase pasada que la libra primero es bajista en el mediano largo plazo. Sí, el área de trabajo de la libra es esta de aquí. Si sucede que el dólar, por casualidad, sí, a pesar de que tiene bastantes cosas en contra, pero pueda enfrentar una recuperación de aquí hasta octubre, por ejemplo, si cumple con la expectativa del Producto Interior Bruto, si el desempleo empieza a mejorar y demás, cumple con eso, puede hacer ese mismo descuento hasta la reunión de octubre. Y por acá, por estas zonas, puede repuntar. Pero la estructura de la libra esterlina es bajista hasta el momento, en diario, igual que el euro. Mientras que en H4 es alcista, con este mínimo y con este máximo. El máximo comprende la zona de los 1,3671 y el mínimo la zona de los 1,3339. Entonces vuelve y juega lo de los famosos bloques, ¿no? Aquí. Aquí o aquí, donde sea, ¿no? Vamos a adivinar el precio y le vamos a poner ahí el sniper, como se dicen ellos, ¿no? Y el stop aquí, pequeñitico, pequeñitico, ignorando incluso de que puede haber la manipulación y de que efectivamente acá exista mucha liquidez, mucho dinero, para que el mercado ya pivote desde ahí. Pero como yo dejé mi stop loss ahí pequeñito, pequeñito, entonces el precio me coge y me hace así y se va sin mí. Simplemente por querer tener esa maña, porque para mí desde mi punto de vista eso es una maña, a menos de que se tenga información privilegiada al estilo Paul, porque pues Paul ya trabaja con Bloomberg, chicos, yo ya se los había dicho la última vez, el análisis de ellos es un nivel extremo, muchachos, ¿sí? Ya ahí sí, eso ya se pueden permitir, ellos se pueden permitir poner órdenes pendientes, nosotros no, no deberíamos hacerlo. No es que no podamos, pero no deberíamos hacerlo, porque nos vamos a volver liquidez del mercado. Solamente por tener arraigado ese conocimiento de los bloques, de lo que sea, ¿sí? Y de esa intención psicológica como seres humanos de querer tener la razón. Bien. Chicos, se nos acabó el Zoom. Vamos a dejar los otros activos para la apertura de la otra semana, ¿vale? De todas maneras, yo lo dejé en YouTube anoche. Si quieren lo pueden ver. Ahí vi todos los activos. Bueno, en su gran mayoría, ¿vale? Porque me voy a hacer el almuercito. Espero que les haya Vos, gustado ¿recién la vas a sesión, almorzar? chicos. ¿Recién vas a almorzar, Juli? De una, llégate.